Con ustedes, la voz de la resistencia ecuatoriana, Emilio Palacio en Internet, en vivo desde Miami, por radionext.com. ¿Qué tal, amigos? Un día más con la voz de la resistencia ecuatoriana. No contamos los días que faltan para la venta del Pacific National Bank porque nos ha llegado la información de que ya fue vendido. No tenemos la información completa, no ha sido verificada todavía. Estuvimos tratando de tomar contacto con los directivos del banco, pero todavía nos fue imposible. Tenemos esa información, hay que corroborarla, hay que confirmarla. Pero eso sí, de darse concretarse esta transacción económica, sin ninguna duda perjudicial para el Ecuador, porque perdemos una joyita financiera en la Florida, que según el SRI es un paraíso fiscal. Perdemos esa joyita financiera, perdemos la presencia financiera del Ecuador en Estados Unidos, en el mercado de capitales más importante, sin ninguna duda, del mundo, sino que además resulta que Ecuador, según el Grupo de Acción Financiera Internacional, continúa entre los países que no cooperan contra el lavado de activos, que volvieron a colocarnos en la lista de naciones con medidas insuficientes para controlar este problema financiero internacional. El Procurador General del Estado lo acaba de reconocer. Ha explicado, por decirlo de alguna manera, que esto se debe a que no se han legislado, no se han aprobado las leyes que el Gafi esperaba que se den con respecto a este problema, y entonces nos ponen en una lista junto con Etiopía, Indonesia, Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, una serie de linduras como Irán, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán que Correa dijo en su momento: ni nos va ni nos viene lo que diga o deje de decir el Gafi. Ahora nos dice el procurador que están haciendo todo lo posible para que las leyes que el Gafi ha solicitado se aprueben, y seguramente ahora que tienen la mayoría las harán como a ellos les parezca. Tengo conmigo como invitado el día de hoy a Augusto Maldonado. Ustedes ya lo escucharon en una ocasión anterior, lo invité. Él es un ecuatoriano con muchísimos años de Riobamba, por si acaso, con muchísimos años, decía, no él, sino de vivir en Estados Unidos. Yo creo que yo soy más viejo que él, aunque él no lo va a querer decir en público, pero es un hombre con mucha experiencia, con mucho criterio formado, y de allí que sea un gusto para mí tenerte aquí, Augusto, nuevamente para conducir conmigo, como te pedí que hiciéramos este último programa, porque recordarán los radioescuchas que hicimos La Voz de la Resistencia Ecuatoriana como un proyecto que inicialmente iba a tomar su participación en la campaña electoral. Eso ha terminado, entonces termina esta primera etapa y vamos a iniciar una segunda etapa. Vamos a tomar un receso de unas semanas. Hay que decírselo claramente a los amigos, a Augusto. Acá hay un problema de dinero. Tenemos que reunir fondos para la segunda etapa y entonces tenemos que tomarnos unos días. Bienvenido, mi querido amigo. No sé si leíste la noticia de Fernando Balda. Lo han sentenciado a 1 año de prisión correccional. Eso sin tomar en cuenta que tiene otra sentencia por injuria calumniosa que también lo llevará a la cárcel. Es decir, termina este año correccional. ¿Por qué? Cuando termine este año de prisión correccional, luego tendrá que seguir. ¿Por qué esta sanción? Por haber dicho que había un centro del Estado, de una oficina desde la cual se difundían información ofensiva contra quienes hacen la resistencia ecuatoriana. Eso, 1 año de cárcel por decir algo, por expresar tu preocupación y tu denuncia. ¿Qué te parece, mi querido amigo? Bueno, ante todo, Emilio, gracias por la invitación y muchos saludos a tus radioescuchas en nuestro país y en donde se encuentren.
Tu pregunta es bastante interesante, ya que lo que básicamente llega es al fondo de lo que en sí representa esta sentencia. Esta sentencia para mí simplemente es violar los derechos del ser humano a expresarse. La agenda del gobierno ha sido pues por muchos años, y creo que seguirá peor en el futuro, es que todo aquel que habla en contra del gobierno, dice algo o denuncia algo que está malo acerca del gobierno, es motivo para persecución y encarcelamiento. A mi manera de pensar, el año que le han dado de cárcel, de prisión en este caso, para ellos justificará, pero no lo veo que sea justo, no lo veo que sea justo. Es quitarnos a los ciudadanos la única arma que tenemos para defendernos del Estado, que es la voz, la palabra. Fernando Balda dice, yo denuncio que el gobierno tiene un centro de intercepción de llamadas telefónicas de jueces, políticos y periodistas. Supongamos, hagamos la hipótesis de que no fuera verdad, yo lo creo, ¿ah? O sea, claro, para mí eso está fuera de discusión, que tienen ese centro con toda la tecnología, interceptan los teléfonos, interceptan todo lo que pueden interceptar, no me cabe ninguna duda. O sea, el que me venga a decir, pruébelo, demuéstrelo, es un caído de la hamaca, un bebé de pecho, porque conociéndolo a Correa, viéndolo cómo actúa, es obvio que él actúa de esa manera. Si era capaz de mandar a los activistas a que le den palo, a los jueces, a que entren al tribunal del constitucional, a que vayan al Congreso a pegarle a los diputados para disolver el Congreso, ¿cómo no va a ser capaz de interceptar? Si Patiño grabó los pativideos secretamente, ¿no, verdad? Sí, pero si él mismo dijo, yo lo grabé secretamente, o sea, ¿cómo me van a decir ahora que no tienen un centro para grabar secretamente? Obviamente que lo tiene, pero supongamos que no es verdad, supongamos que no es cierto. ¿Acaso el ciudadano no tiene derecho a manifestar sus sospechas, sus dudas? ¿Qué daño le hace al gobierno si no es verdad? ¿Qué daño le hace si gana las elecciones supuestamente? ¿Qué daño le hace si tiene credibilidad supuestamente? En cambio, ¿qué? Le quitas al ciudadano el derecho a defenderse. Bueno, a eso es lo que yo me refería dentro de la política del gobierno, es de que Correa y sus aliados no quieren que los ciudadanos ecuatorianos levanten su voz en protesta a la mala administración o a los problemas que posiblemente se encuentran como parte de su gestión. No, lo que él quiere hacer es simplemente callarnos, que no digamos nada en contra de él, para él hacer lo que él quiere, con lo que gusta hacer. Entonces, esto para mí es violación de uno de los principios fundamentales que tenemos como seres humanos, que tenemos el derecho a la expresión. Entiendo que tiene que haber respeto, tiene que haber un límite dentro de las cosas que se dicen, porque el estar en desacuerdo no necesariamente quiere decir que es negativo. Muchas veces en los desacuerdos ganamos muchas cosas. Y yo creo que Correa, algo que vi en la prensa hace unos pocos días, que él llamaba al diálogo a los partidos políticos. Claro, él va a llamar al diálogo a los partidos políticos que concuerdan con su ideología, pero también va a discriminar a aquellos que no están de acuerdo con él. Ahora, lo que yo le propongo a Correa, si los ciudadanos se expresan en donde sus opiniones son percibidas por el gobierno contrarias a sus políticas, o más todavía acusarlos de terrorismo, ¿por qué entonces no invita a los ciudadanos a que a través de un diálogo no exista, haya una relación de comunicación en donde tanto el gobierno como los ciudadanos se van a beneficiar? El indigenismo, ¿cuántas veces ha querido dialogar con Correa? Correa también ha querido dialogar con el indigenismo, pero no han encontrado un punto medio en donde lo principal es el respeto del individuo, de cada individuo, a expresar sus opiniones, poner sobre la mesa y discutirlas. Eso es una negociación. Y no nos podemos negociar desde el punto de vista en donde solamente yo gano y tú pierdes. Debe pensar que en toda negociación debe haber las dos partes en donde ambos ganan. ¿Qué significa esto? De que va a haber la necesidad en ciertos momentos de acceder a ciertas posiciones y
a lo mismo la otra parte. Entonces, si es que va a haber un diálogo, sea con los políticos o sea con los ciudadanos, tiene que haber una apertura, tiene que haber una transparencia en la forma en que se van a comunicar. Las sabatinas, para mí, es un monólogo, es simplemente en donde el presidente habla al pueblo, pero no da la oportunidad de que las personas expresen sus opiniones, del cual él pudiera enriquecerse. A la desventaja que hay en estas sabatinas es que todos los que están presentes, alzamanos, como se les ha identificado, son personas que son traídas al medio para que sirvan y aplaudan y alcen las manos, como estamos en un circo, como estamos en el caso de Don Francisco, que cuando se ve en el programa de televisión, de que cuando hacen alguna cosa buena, pues todo el mundo aplaude, es porque están dirigidos por ciertas personas. Esa no es la manera de entrar en un diálogo, de entrar en acuerdos, ¿no?, que pudieran beneficiar al país. Yo creo que Correa, a través de los 4 años que han pasado, 6 años, digamos, que han pasado, lo único que ha hecho es establecer su política. Es mi ley, mi palabra, y no hay otra palabra. Y ustedes, ecuatorianos, lo único que tienen que hacer es obedecer lo que yo le digo. A mi manera de pensar, esto estamos hablando de una dictadura. Y mira que tanto tienes tú la razón, que nos llega esta comunicación que por email me escribe un ciudadano, voy a reservar el nombre de él porque tenemos que proteger a nuestras fuentes. De mis consideraciones, quería pasarle un dato muy importante. Empezó la revancha o el castigo del tirano. Aquí en Guayaquil, de un plumazo, dejó fuera a todas las autoridades de la Facultad de Filosofía por haber estado a favor de Lucio Gutiérrez. Vamos a hacer lo posible por confirmar la noticia. Acá nosotros no actuamos como Correa. No. Es decir, no es que pues no lo voy a leer porque primero tengo que tener las pruebas, las demostraciones. No, porque estamos con una dictadura. Si viviéramos en un gobierno democrático, yo llamaba a la Facultad de Filosofía y preguntaba, señor, tengo este dato. Pero con el régimen que estamos viviendo, en primer lugar, lo más probable es que no me quieran contestar, porque están con Correa, por lo visto. Pero además, si me contestasen, le daría un miedo a esa señorita decir la verdad. Le daría un miedo de que la cancelen, de que la echen, de que la voten. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Lanzar al aire las acusaciones para que el gobierno las tenga que aclarar y las tenga que... Esta es la diferencia cuando hay una dictadura. Precisamente como no hay la posibilidad del diálogo, es necesario, el grito se vuelve una necesidad. El grito se vuelve una necesidad. Es peligro. Mira, Emilio, algo interesante. La semana pasada hubieron demostraciones por parte de unos estudiantes, creo que fue en Quito, en donde los apresaron. No, ¿por qué razón fueron apresados? Porque claro, ellos estaban demostrando manifestaciones en términos de sus derechos, que están protegidos dentro de la Constitución. Y hubo un grupito de exaltados que rompió unos vidrios, cosa que siempre pasa, pero no hay que confundir a los estudiantes con los 2 o 3 exaltados, a veces infiltrados, que van a hacer provocación y anarquía. Y muchas veces son infiltrados del mismo gobierno, que son utilizados para crear este tipo de anarquía en donde las personas tienden a generalizar de que todos fueron los culpables de esto. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué razón vemos este tipo de demostración? Porque la gente está cansada, creo yo, de expresarse, de decir las cosas en donde lo único que hacen es les atemorizan, les imponen miedo y como consecuencia la persecución y el encarcelamiento. Esa no es la manera de gobernar. Eso no, solamente en países en donde existen tiranías, en donde existen dictadores, se utiliza esa metodología. De lo contrario, hay lugares. ¿Por qué razón, por ejemplo, acá tenemos una diferencia bien grande? Es que cuando se respetan las leyes y se cumplen las leyes, la gente sabe que tienen que vivir de acuerdo a las leyes. En nuestro país, en Ecuador, las leyes han cambiado a medida que el presidente ha querido que sean cambiadas. La Constitución la han cambiado, acaba de decir Correa que la va a volver a cambiar. Si lo siguen molestando, la va a volver a cambiar para volverse a reelegir. Si le siguen molestando, básicamente, que es una criatura, un chiquitín que está hablando de esa manera. Para mí eso no tiene sentido, ¿no? Yo creo que él va a cambiar la Constitución. Él va a cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque él quiere perpetuarse en el poder. Y yo creo que hay fuerzas políticas, económicas mucho más grandes que él no las puede controlar y que dictan cómo él debe comportarse, cómo él debe seguir dentro de lo que sería la administración.
Estoy más que seguro que el cambio de la Constitución no va a ser para mejorar, como dice, hacer ciertos mejoramientos a la Constitución de Montecristi. El plan de él es hacer un cambio, y tiene de paso la Asamblea en su mayoría controlada. Entonces no hay quien le detenga. Como él dice, no hay nadie que nos detenga, ni nada que no nos pare esto. Bueno, depende, porque acabas tú mismo de mencionar que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Quito salieron a las calles, entre otros, entre paréntesis, aclarémosle a nuestros radioescuchas que salieron porque le quieren cambiar el pensum académico, y entonces dejarían de ser un instituto técnico y pasaría a tener un bachillerato como cualquier otro. Los muchachos están descontentos por eso, porque ellos entraron a ese instituto precisamente buscando un título técnico. Y pocos días después de las elecciones salen a las calles. Es decir, eso de que le tenemos miedo a Correa, yo creo que le tenemos miedo a algunos que ya estamos viejitos, pero que los jóvenes van a darnos una sorpresa. Y esos jóvenes además son vinculados a los partidos de izquierda, que tienen la metodología obviamente de la protesta y de la lucha social. A propósito, vamos a escuchar, entrevistamos a Lourdes Tibán, vamos a escucharla después de la pausa preguntándole a ella cómo vio el proceso electoral. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Lourdes Tibán es una de las ganadoras del proceso electoral, aparece como una de las figuras más importantes de la izquierda. Lourdes, ¿cómo veo el proceso electoral? ¿Cuál es su balance de los resultados? Bueno, primero un saludo especial desde el Ecuador a todos los que viven fuera de la madre patria. ¿Cómo estamos nosotros mirando estas elecciones? Yo creo que a diferencia de todos los partidos políticos que deberíamos competir a sabiendas de la desigualdad y la inequidad, incluso con un árbitro a favor del gobierno en el sistema electoral, nosotros lo vemos como algo positivo, porque el hecho de participar, el hecho de recorrer el país, el hecho de haber dado a conocer nuestras propuestas, pero también de haber recibido un sinnúmero de aportes desde la ciudadanía, eso para nosotros es fundamental. Y con esa responsabilidad que lo asumimos ahora que somos 5 asambleístas de Pachacuti elegidos por la unidad de las izquierdas, nosotros consideramos que siempre vamos a seguir teniendo la vocería, nosotros vamos a seguir con el mismo entusiasmo. En el caso personal, y yo he vivido ya 4 años en oposición, he sufrido todas las consecuencias de un régimen dictatorial que incluso le pusieron en la cárcel a mi hermano pensando que Lourdes Tibán podría volver al lado del gobierno o volver la mirada hacia un mandatario que trata de amedrentar con el sistema judicial que él lo maneja, porque no es solamente el caso de mi hermano, es el caso de los 10 del Muncoto. Tenemos personas que han sido amedrentados porque precisamente el Poder Judicial en manos del Ejecutivo permite eso. Tenemos 200 líderes indígenas con juicios de terrorismo y sabotaje, y yo no sé cuál va a ser la posición política ahí, por ejemplo, del movimiento indígena, que tiene la mayoría de líderes sociales encaminados a un juicio penal. Ahí justamente vamos a reunir estos días, analizaremos, pero para nosotros este es el momento de la reivindicación de los pueblos indígenas, no para sumarse al gobierno, sino más bien para cuestionar y para desde afuera exigir que el gobierno cumpla con todas sus promesas demagógicas de campaña. Lourdes, ¿es posible en estas circunstancias la unidad de los sectores de la oposición? Dependiendo de los temas, siempre hemos estado unidos. Yo he estado 4 años, nosotros hemos sabido diferenciar perfectamente la unidad de la oposición. Por ejemplo, la oposición jamás podía unificarse en el tema del bono, por ejemplo. Ahí había un sector que decía, no, el bono hay que quitar a todos y darle empleo. Sí, pero mientras no hay empleo, nosotros no podemos ser irresponsables de quitar cuando hay gente que con eso vive, hay gente que no tiene trabajo. Y lo primero que hay que hacer, no hacer como el tema de las universidades, primero cerrar universidades para luego decir qué es lo que van a hacer. Primero hay que construir universidades y luego cerrar las que no sirven. Lo mismo pasa en el bono. Ahí, por ejemplo, ninguna oposición
podía haber conjugado de manera común. Siempre va a haber líneas políticas en las que se deben compaginar y en las que vamos a discrepar. Esa va a ser la oposición que existe. Consideramos que en el tema de la ley de comunicación, por ejemplo, que si ellos llaman a votar en este periodo, no van a tener los votos en la ley que está así como está ahora. Pero si vienen en el mes de mayo y ponen eso, tendrán 100 votos para la ley tal como está, y eso sí es peligroso para la democracia. Lourdes, dicen los analistas que la izquierda ha muerto, pero es posible que se repita la experiencia de otras ocasiones anteriores en que la izquierda y muchos grupos políticos sufrieron golpes y luego volvieron a levantar. ¿Cuál es su perspectiva? Yo creo que esté muerto. Si el propio presidente Correa lanzó unas encuestas indicando que el finalista principal es él y el segundo va a ser la derecha, incluso mucha gente de nosotros terminó votando por una tendencia que no era la de Lazo. Y en eso nosotros asumimos toda la responsabilidad, porque si alguien le pone que todos los demás partidos van a perder y 2 partidos son los que van adelante, la gente votó por los 2 finalistas, de manera que ahí debe estar el voto de la izquierda, el voto de la centro izquierda, de la centro derecha, todos los votos ahí consolidados de los que quedan entre Lazo, Lucio, Acosta y todos los demás. No llegamos al 50%, de manera que hay que trabajar. Yo no considero que de aquí a 4 años la fuerza política que hoy tiene Lazo se pueda reflejar después de 4 años. Recordemos lo que pasa con Lucio. Después de 4 años ya no volvió a ser la primera finalista, sino más bien quedó casi al último. Lo mismo puede pasar. El problema es cómo se presentan las elecciones después de 4 años y con qué cuadros. A mí sí me hubiera gustado que estos 7 candidatos concursen sin Rafael Correa, que estaba en la reelección, que tiene toda la estructura del Estado. De seguro los resultados no serían igual. Ni siquiera Lazo hubiera llegado a ser finalista. De pronto asomaban nuevos cuadros y podían haberse posicionado a una segunda vuelta, como pasó en el 2006 con Rafael Correa. En ese sentido nosotros estamos claros, hay que trabajar pensando en los próximos 4 años, pero también pensando en la próxima elección que va a ser de los gobiernos seccionales. Y yo creo que ahí viene mucho más duro todavía la batalla, porque ¿qué va a decir Correa? Los que no votan por Correa no tendrán obras para esta provincia o para este cantón, y verá cómo van a ser las elecciones. O sea, ya tenemos que adelantarnos a lo que puede pasar en las elecciones del próximo marzo. Pero entonces, con mayor motivo en esas elecciones de marzo, ¿no convendría una alianza electoral con otros grupos? Pero por supuesto, ahí yo creo que más bien se tienen que desenmascarar ciertos grupos políticos que no están claros. Por ejemplo, ¿qué pasa con Guayas? ¿Por qué Nebot no sale a hacer campaña, por ejemplo? Ni en la consulta popular, ni ahora. No lideró, y hay que ver qué está pensando en Guayaquil el alcalde con mayor presencia política. ¿Está con Correa o no está? A mí siempre me ha dejado dudas ahí. Los 180 alcaldes que apoyaron hoy al presidente Correa, ¿no será que todos se van a la reelección y tienen compromisos ya con el régimen? Los 17 prefectos que firmaron la reelección del presidente, ¿no serán que ya están comprometidos para la reelección y ahí el gobierno va a meter de cabeza? O sea, todo eso nos toca analizar qué es lo que va a pasar en función de cada territorio. Muchísimas gracias, Lourdes. Un mensaje final para los radioescuchas. Bueno, saludar, agradecer. Todavía no he visto los datos del exterior, si tengo siquiera un voto, pero yo creo que las luchas han sido tan evidentes, ha marcado la diferencia mi posición política. He logrado sobrevivir a todo ese arrasamiento de votos que ha tenido el presidente Correa, y ahí estamos para representar con toda la responsabilidad que el caso requiere, y por supuesto nosotros vamos a estar pendientes de cada acción que se dé en la legislatura. Ahí tendrán la vocería de Lourdes Iván y de toda la oposición frente a cada uno de los temas. Con ustedes, muchísimas gracias por este contacto y por permitir llegar a través de este medio a la gente que vive fuera del Ecuador. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet.
Lourdes Esteban es una mujer muy inteligente, no me cabe ninguna duda, sorprendente para quienes teníamos la opinión quizás equivocada de que el indígena es una persona que todavía no se supera. Esta mujer ha logrado sobrevivir, como bien dijo ella, a una guerra que le ha hecho Correa sin los recursos ni el apoyo de ninguna organización poderosa desde el punto de vista del dinero, con unas bases que Correa las quiere dividir y que las ha logrado dividir en gran medida con una serie de prebendas que ofrece a algunos dirigentes y con migajas que les ofrece a las bases. Y estuvo fuerte con Nebot, le llamó la atención, ¿qué pasa Nebot? Y levantó esta hipótesis de la sospecha que ella tiene de que va a haber un acuerdo, un statu quo en alcaldes, nos reelegimos todo y quedamos como estamos ahorita. ¿Qué te pareció? Bueno, en primer lugar un comentario con respecto al indigenismo. Yo creo que el indigenismo en Ecuador, en nuestro país, representa una fuerza política, económica y social que no puede ser descartada. Una fuerza política que a la larga, creo yo, tomará las riendas del país. Hay mucha gente preparada. Yo me he topado con indígenas de diferentes ya la están tomando en alguna medida, es decir, Lourdes se ha convertido en una de las cabezas de la oposición. Bueno, y Lourdes es una mujer muy preparada. Yo he tenido la oportunidad de conversar con ella, hacerle unas preguntas en alguna oportunidad que visitó acá la ciudad de Miami. Una mujer muy preparada y una persona que te dice las cosas de una forma bien claras, ¿no? Creo que su posición es muy definida y sabe a dónde quiere ir como miembro de la izquierda. Ahora, con respecto a la situación de los alcaldes y prefectos, yo creo que en la política, como lo sabemos muy bien, se hacen arreglos antes de las elecciones. Tú me ayudas y yo te ayudo. Y eso es lo que vamos a ver en Ecuador. Aquellos alcaldes que son parte de la alianza, llamemos, con el gobierno, ellos ya tienen arregladas las cosas. Simplemente van a un proceso en donde los beneficios están de por medio y que ya se han consumado en una forma, en un acuerdo, sea esto verbal o sea escrito, más que seguro que es verbal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De que en el caso de Nebot, posiblemente el arreglo que hay con Nebot es de que él se mantenía neutral en esta campaña, en donde no tomaba ningún lado, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de Correa, ni de Gutiérrez, ni de Lazo. Es decir, para ti, para Lourdes, el pronunciamiento de apoyar a Lazo fue simplemente verbal. Posiblemente. Y nuevamente, lo que yo pienso es que los arreglos con los otros alcaldes, pues es un hecho, es una realidad. No, Correa no se va a sentar a esperar hasta que las próximas elecciones a niveles provinciales y cantonales vayan a desarrollarse para establecer su estrategia. Parte de su estrategia política es la incorporación de las diferentes provincias y sus cantones como parte del esqueleto político de Alianza País. O sea, vamos a ir simplemente a un arreglo, a cumplir con un arreglo que ya está acordado. Bueno, me llamó también la atención el planteamiento que ella hace del bono. Ella considera, me pareció correcto el planteamiento que hizo de que el bono no debería desaparecer hasta que se dé un impulso a la productividad, a la economía laboral que genere, despierte empleo en el país. Creo que eso es lo que me llama la atención, es que ella diga que eso impidió la unidad, porque no creo que haya ningún sector de la oposición que haya dicho que hay que derogar el bono antes de que se cumplan ciertas condiciones sociales. No lo hizo Lazo, no lo hizo Lucio Gutiérrez, no lo hizo la izquierda misma, porque por supuesto que tiene esa propuesta. Es decir, creo que hay conciencia en la oposición de que las medidas demagógicas de Rafael Correa, por muy demagógicas que sean, no pueden ser derrumbadas de la noche a la mañana, porque ya tocaron a aspectos sociales importantes, ya generaron una dependencia de los ciudadanos de ese dinero, que ahora no los podemos castigar diciéndole, no, como se equivocó este hombre, que en vez de generar empleo dio bonos, entonces a ti te vamos a castigar quitándote el bono. No,
Claro. Es correcto lo que dice Lourdes, me parece. Bueno, independiente de las posiciones que hayan o los comentarios que hayan hecho los diferentes líderes de los partidos políticos con respecto al bono, el bono es una realidad que la vivimos en Ecuador, y no solamente en Ecuador, hay muchos países en donde existe el bono. En este país no necesariamente se conoce como el bono, pero es la asistencia pública que da el gobierno a sectores en donde económicamente no pueden sobrevivir por sí solos. El objetivo del bono, el subsidio en este caso, si es para la persona que verdaderamente necesita, dada su enfermedad, a su falta de disponibilidad para trabajar, yo creo que amerita eso. Pero la forma en que está administrado en Ecuador es simplemente el bono que se está dando a un poco de vagos, a un poco de gente que no se merece recibir el bono, pero que simplemente por su afiliación política o el voto para el gobierno han recibido eso. La mejor cosa que Correa debe hacer es crear trabajos para que esta generación de personas que están recibiendo el subsidio no se convierta en una prostitución económica de donde van a vivir, y quizá posiblemente van a haber generaciones venideras que van a depender de este mismo subsidio. Pero espérate un momento, aclaremos las cosas, porque tampoco puedes decir tú que todos los que reciben el bono están en esa situación de ser aprovechados de Alianza País. Hay algunos que ya vienen de épocas anteriores, que son personas que simplemente tienen características de humildes. Hay otros que están con Alianza País pero que efectivamente son pobres, efectivamente no tienen recursos. Y está el tercer sector que está creciendo considerablemente, que es gente simplemente que está allí recibiendo la plata porque son de Alianza País. Sí, es decir, no porque realmente sean su situación más deplorable que la de otras personas. Hay personas en condiciones mucho más graves que la de ellas y sin embargo no reciben el bono. Me parece que hay que hacer esa distinción, porque de todo lo contrario estás metiendo a todos esos 2 millones de personas en un mismo saco, y hay que diferenciar los distintos sectores que hay allí, o no sé si estamos de acuerdo en ese punto. Por eso, a eso es lo que me refería anteriormente, independiente a las posiciones políticas en que cómo se ha creado este subsidio, porque reconozco que Correa no es el que crea el subsidio, es algo que estuvo en el sistema, en donde muchas personas, sean miembros del mismo partido o no, se han afiliado o se han beneficiado del subsidio. ¿A cambio de qué? Generalmente es a través de un voto. Ahora bien, cuando digo hay que mirar a la realidad, y la realidad es la que yo me refería, es la creación de trabajo, para que estas personas salgan del subsidio y con dignidad, con un esfuerzo, se merezcan el beneficio económico, para que puedan inclusive tener una mejor vida. ¿Por qué saco yo dando $50 a una persona cuando la persona dice, bueno, me caigo, levante, me dan los $50? Eso no motiva, no es un incentivo. Ahora más, lo que leí en la prensa esta semana es en donde Correa decía que él no tendría problemas en nacionalizar las empresas. Ahora bien, si el presidente da ese mensaje, ¿qué inversionista va a coger su capital sabiendo que en un momento le pueden nacionalizar sus empresas, va a invertir en Ecuador? Como consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Que los inversionistas no van a llevar dinero, no va a haber trabajos, y el resultado es que el gobierno, el sector público, siempre va a ser el proveedor de los $50 y trabajos para el pueblo. Esa se genera un círculo vicioso, porque entonces no crece la economía, sigue habiendo pobres, los pobres necesitan el dinero que les da el gobierno. Ahora, te digo una cosa, esa amenaza de Correa de nacionalizar las empresas es para poner el miedo a los empresarios, que entonces se queden calladitos y que colaboren con el gobierno. Correa los tiene chantajeados a los empresarios, porque comenzó pateándolos, insultándolos, diciéndoles pelucones y todo lo demás. Luego, cuando los logró asustar y se quedaron quietitos, entonces ahí quedó, abusando del servicio de rentas internas. Entonces ahorita lo que ocurre es que los empresarios no mueven un dedo, no hagan olas. Antes con cualquier otro gobierno se subían y querían ellos imponerle muchas veces sus opiniones y sus decisiones. Ahora están todos callados, y con eso pagan justos y pecadores.
Claro. Porque hay empresarios que sí son honestos, que sí son buena gente, que sí cumplen con las leyes y que sin embargo están sometidos al mismo atropello y a la misma humillación. Vamos a oír la opinión sobre el tema de la unidad también. Se lo preguntamos a Edgar Jara. Edgar Jara es dirigente de Creo en Estados Unidos. Él vive en Nueva York, fue candidato a Alianza País, y lo vamos a escuchar después de la pausa. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. A ver, me dices que me equivoqué, que dije que era de Alianza País. Creo que sí, yo creo que no fue candidato. Oye, Edgar Jara me va a matar. Edgar Jara me va a matar. ¿Cómo le digo que me equivoqué? Bueno, me equivoqué, Edgar. No, lo que quisiste decir es que fue candidato en contra de Alianza País. Esa fue la intención. Esa fue la intención. Bueno, demos paso a la entrevista. Estamos con Edgar Jara, candidato asambleísta por Estados Unidos y Canadá, miembro de Creo. Edgar, ¿cómo viste el proceso electoral? ¿Cuáles son tus conclusiones más importantes? Gracias por la oportunidad, Emilio. Bien, el proceso al principio se lo veía normal. En el transcurso de la mañana, después notamos que después de las 9 de la mañana, comenzó a existir una masiva participación de gente que acudía a las urnas, pero no a votar. Era como una fiesta. Llegaban buses con muchas personas. Y comencé, cuando me tocó votar a las 10:30 de la mañana, noté que no había la privacidad, estoy hablando del Estado de Nueva York, la privacidad para votar. Había una atmósfera difícil, incluso fui ofendido verbalmente varias veces por gente de Alianza País. Tuvo que la gente que me rodeaba de Creo tratar de protegerme, ¿no?, con mi familia y con mis hijos. Con mis hijas comenzó a cambiar el ambiente, se puso bastante pesado, bastante diferente a lo que se veía en la mañana. Noté que había algo irregular. Así que pedí a uno de mis colaboradores que grabara todo el evento, tratar de sacar la mayor información, y al final notamos de que realmente hubo una especie de fraude planificado, algo muy organizado para tratar de robar los votos y tratar de tener gente que vaya a votar pagada. Quizás no tengo la prueba, así que no lo afirmo, pero debido a las circunstancias me indica que algo no normal estaba ocurriendo después de las 9:30 de la mañana en el área de Nueva York. En la noche ya descubrí pues que realmente existen irregularidades muy serias. He demandado esto, he escrito un tema en mi página, he conversado con muchas personas, el gobierno no hace eco al respecto. Estoy en conversaciones con Creo a ver qué podemos llegar más adelante a una conclusión en las próximas horas, a qué medidas tomar. Pero en sí, el proceso electoral comenzó muy bien hasta las 9:30 de la mañana en el estado de Nueva York. Después de esa hora, hubieron las irregularidades que mencioné. Luego quiero que nos cuentes con más detalle esas irregularidades que has observado. Primero quisiera que me digas cómo ves el resultado para Creo y para la oposición en general. Bien, para la oposición en general me parece que sí ha existido algo sólido para Creo. Para los demás partidos es lamentable porque es muy baja la votación que hemos tenido. Creo, para ser un partido nuevo, con menos de 2 años, en mi caso presidiendo Creo en los Estados Unidos y Canadá por 6 meses, hemos logrado prácticamente algo sólido. Estamos en este momento con apenas el 61% de actas ejecutadas, y ya tenemos casi 3.600 votos ya para nosotros, así que nos convierte en la segunda fuerza política del Ecuador, y en este caso nuestra región, seguido por los socialcristianos que tienen el 8%, es decir, nuestra posición es sólida. Yo Creo proyectado un futuro sólido. El resto de la oposición considero que deberían, quizás hubieran planificado unirse a un solo grupo, o como experiencia, tratar de la próxima oportunidad hacer un solo frente, porque si notamos las votaciones de ellos han sido bastante bajas. Obviamente que hemos competido con un monstruo que ha tratado de acaparar todas las redes sociales, los medios de comunicación, para tratar de tener una mayor aceptación ante el pueblo. Es decir, ha sido una lucha titánica. Yo no censuro a la oposición como tal, al resto de partidos políticos, porque ha sido una lucha totalmente titánica, ir contra un monstruo. Sin embargo, sí creo que debe de haber una reconsideración, tratar de pensar, recapacitar detenidamente qué hacer
para tratar de cambiar el esquema de las próximas elecciones, porque si mantenemos divididos como hemos estado, nos van a seguir goleando nuevamente, y la única forma de tratar de dar un buen resultado y tratar de sacar al proyecto dictador es si nos unimos el grupo de partidos que somos de oposición y en un solo grupo luchamos contra él. Pero eso no depende solo del resto de partidos, Edgar, también depende de ustedes. Ustedes están dispuestos a ese tipo de alianza y por tanto a hacer concesiones, porque toda alianza necesita concesiones. En vista de esta experiencia, como miembro del directorio nacional de la Asamblea Nacional de Creo, voy a plantear eso en Creo a nivel nacional, porque considero que debe haber una confusión de todos los grupos para tratar de solucionar este problema y tratar de combatir algo que nos está destruyendo la sociedad. Si los ecuatorianos no llegamos a entender que está ocurriendo esto, es muy serio, que si caminamos al ritmo que vamos a tener un país totalmente hundido en un socialismo que tiene más historia de fracaso que de éxito, que ya no solamente va a ser una invitación a Venezuela, sino que va a tener una mayor fuerza de lo que es en este instante la dictadura venezolana. Es importante que el ecuatoriano entienda, es importante que Creo entienda esta parte, y mi trabajo como miembro de la Asamblea Nacional de Creo, en la primera reunión voy a manifestar esto: tenemos que conjugar todos en un solo grupo, si no, no hay resultado, mantendremos divididos y el monstruo seguirá gobernando. Desgraciadamente es así, y mi posición como Edgar Jara, como presidente del partido Creo de Estados Unidos Canadá, es que tenemos que unificarnos en un solo puño. Y ese va a ser mi mensaje en Creo, ese va a ser mi posición en la Asamblea Nacional, de que tenemos que invitar a los demás grupos a unirnos en un solo grupo para luchar contra el régimen. Las elecciones del año próximo son elecciones seccionales para alcaldías de Quito, Guayaquil, Cuenca y demás ciudades del país. ¿Tú piensas que allí podría haber algún tipo de alianza? Estaba casualmente hace un rato terminando un artículo escribiendo sobre el tema del aeropuerto de Quito y considero que Paco Moncayo que fue el mentalizador del aeropuerto, que no se ha dado ningún crédito sobre ese trabajo. Es la oportunidad de nosotros de apoyar a un hombre como Paco Moncayo para que sea alcalde de Quito. Personalmente considero, mira, que Paco Moncayo no pertenece, Creo, y desde ya yo estoy planteando que alternativas como él podrían ser muy, muy importantes, porque es una buena figura, y apoyar, personalmente yo considero que hay que apoyarlo a él para tratar de tumbar la posibilidad que siga el alcalde ahora o que se elija un alcalde de la línea de gobierno. Creo que sí, tanto en Quito como en Guayaquil, no creo que sea la oportunidad de poner un candidato que reemplace a Nebot. Nebot está sólido en Guayaquil, es corrernos un riesgo gravísimo. Si nos consolidamos a apoyar la reelección de Nebot y la elección de Moncayo en Quito, creo que tendremos un gran pilar para el 2017. Esa es mi opinión de ahora, fresca, sin un análisis tan profundo, simplemente viendo los alrededores, notando lo que está pasando ahora. Creo que son dos figuras que hay que apoyar. No ha sido reelecto Moncayo para la curul, pues hay que trabajar para la alcaldía de Quito. Creo que tiene una muy buena opción, y en este caso será mi planteamiento igual. Si en estos momentos fuera la Asamblea Nacional en Creo, yo diría lo mismo: no pongamos un alcalde de candidato, apoyemos a Moncayo, hagamos una sola fuerza y apoyemos a Nebot para que sea alcalde en Guayaquil nuevamente. Con esos dos líderes fresco, nuevo, que con una fuerza, una votación fuerte, podemos comenzar a tener algún pilar para luchar para el 2017. Pero en cambio no te estarías yendo para el otro extremo, porque estás planteando apoyo a dos figuras que mucha gente identifica con el pasado, ¿ah? Bueno, hay una cosa, no todo el pasado es malo, Emilio. Hay que recordar que la partidocracia sí fue dañina, el pasado en gran parte fue dañina, pero no podemos estar viviendo en este momento del pasado, no podemos estar hablando de extremos, no podemos hablar de izquierda, de derecha ni de centro. Aquí se trata de un solo problema. Tenemos que los ecuatorianos tomar conciencia que estamos luchando contra un monstruo que tiene un poder increíblemente grande, que si nosotros comenzamos a estar en los perjuicios del pasado, en los perjuicios de la derecha, en los perjuicios de la izquierda, nunca vamos a caminar hacia un verdadero horizonte sólido, jamás lo tendremos, nunca. Es importante ahora, y repito, esa es mi posición y voy a pelearla para tratar de contagiar a la mayor cantidad de dirigentes políticos, que no debemos de pensar mucho en el pasado, no debemos de pensar mucho en las tendencias políticas, tenemos que pensar que hay que unirnos todos en un solo grupo en este momento. Mira que si comparamos a Moncayo con Nebot, son dos figuras completamente diferentes, dos tendencias políticas completamente diferentes. Moncayo está en ruptura ahora, Nebot es sociocristiano. Vamos a hablar, si es que hablamos al viejo estilo, diríamos derecha e izquierda, pero en este momento no hay que hablar de eso ya. En este momento hay que hablar de
salvar al país y hay que buscar las soluciones inmediatas. Hay muchos seguidores de la oposición que sienten un poco golpeados y desmoralizados con el resultado. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? No hay que sentirse derrotado. Hay que sentirse derrotado. El día que vi los resultados de la noche y que noté que tenía el 36% para entrar, y cuando noté que los Alianza País tenían una muy elevada votación, sabía que la pelea iba a ser dura. Aún no estoy descalificado, aún yo considero que puedo entrar a la asamblea por minoría. Creo que podemos luchar si tumbamos las actas donde ellos han usado ilegalmente mañosas acciones para elevarse. La oposición tiene que entender que no debemos desmayar. El candidato que sacó 200 votos, 300 votos, los candidatos presidenciales que sacaron votos pequeños, simplemente hay que tomar esto como una advertencia de que ese es el resultado de mantenernos desunidos. En estos momentos, mi convocatoria para todos los ecuatorianos, para todos los políticos, los dirigentes políticos, desde candidatos a la presidencia hasta los candidatos a asambleístas en el extranjero, tenemos que unirnos en un solo grupo y levantar el ánimo. No podemos caer, tenemos que ver más fuerza, porque eso es lo que quiere el régimen, mantenernos divididos, desunidos y completamente decaídos, sin ánimo a la lucha. Eso tenemos que dejarlo a un lado y olvidarnos de los números, sino unirnos. Esa es la única palabra que utilizo en este momento, unirnos en un solo grupo. A mí no me interesa si tengo que conversar con la derecha, con la izquierda, con el socialista o con el pelucón al estilo Correa. No, en estos momentos un solo objetivo, Ecuador. Edgar, ¿cuáles son esas irregularidades que mencionaste al principio y que vas a denunciar en las próximas horas? Sí, en la próxima hora estoy viajando a Quito. Tengo en este instante en mis manos 49 actas con problemas serios matemáticos. Es decir, por ejemplo, mencionaba de que hay actas que tienen 180 personas que fueron a sufragar, es decir, 180 ciudadanos fueron a votar por diferentes personas, otros nos anularon el voto, otros votaron en blanco. Pero al sumar todos los números de todos los votos que tienen los partidos políticos, resulta que esa acta que uso como ejemplo tiene 300 votos, es decir, es alrededor de 120 votos de más, extra. Y esa acta es una más de 49 actas, que si nosotros demostramos esto y si el CNN nos presta atención, notaremos que solamente en Estados Unidos y Canadá el partido de gobierno tiene alrededor de 6.000 votos extra. Ahora, es la oportunidad de CNN demostrar que realmente tiene independencia, si nos escucha y nos presta atención. Lo obvio sería, abrimos estas urnas, chequeamos qué pasó con los votos extra, quién los puso. Alguien puso 120 en 49 urnas para inflar la votación de Alianza País. Si Alianza País considera que fueron triunfalistas, que han triunfado, ok, perfecto, triunfaron en gran parte, triunfaron a nivel presidencial, pero pueden manchar su triunfo con algo como esto. Es importante que tanto Alianza País, el gobierno y el CNE presten atención a este pedido. Estaré en Quito en las próximas horas, espero que esta noche o mañana en la mañana, para denunciar este tipo de acciones y aspiro de que se preste atención, aspiro que la prensa independiente, que es muy poca hora, me colabore para tratar de denunciar este tipo de cosas. Hablo de 49 actas, hablo de casi 6.000 votos, es decir, casi el 50% de la votación de Estados Unidos y Canadá está inflada por alguien que lo hizo, alguien que lo organizó. Hay que descubrir quién es. Esa es la inconsistencia que hay, y no estoy hablando, suponiendo, tengo en mis manos, en este momento, en mis manos 49 actas, copias de actas, ya las he escaneado, le he mandado a nuestro abogado en Quito, los tiene las personas apropiadas para la pelea, y estoy esperando simplemente los últimos disposiciones para ir a Quito a enfrentar la situación. Estuvo con nosotros Edgar Jara, dirigente de Creo en Estados Unidos. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Tenemos poco tiempo, mi querido amigo, porque tenemos otra entrevista más, así que yo te digo 2 o 3 cosas de lo que dijo Edgar Jara y te paso a ti la posta para que des tu comentario, también breve y de la misma manera. Primero, esto del fraude es escandaloso.
Es decir, con el cuento o con la versión o con la suposición de que la mayoría del pueblo está con Correa, entonces no se pueden hacer denuncias, no se pueden presentar actas, no se puede reclamar, presentar impugnaciones, y entonces a nivel de provincias están liquidando a la oposición y sacándole varias asambleístas y varias posiciones que la oposición a los que tendría derecho. Segunda cuestión, aplaudo como el que más la postura unitaria de Edgar. Me parece muy bueno, siendo el partido mayoritario en este momento, que esté renunciando inclusive a posturas, a posiciones del partido para dar cabida a la unidad. Me parece muy meritoria su postura. Ahora, te soy sincero, se me pusieron los pelos de punta cuando dijo Paco Moncayo, candidato a alcalde. No la veo por ninguna parte, puede ser que yo esté equivocado, pero acaba de sacar una constatación además desastrosa. En fin, como te decía, te dejo la posta a ti. A ver tu comentario. Bueno, básicamente con respecto al fraude, la sabíamos que eso iba a pasar. Las proyecciones eran que iba a haber fraude, y creo que se ha cumplido eso. Con respecto a Paco Moncayo, ¿qué es lo que yo pienso? Básicamente que él va a tener una pelea muy grande en contra del candidato, que posiblemente sea el mismo Barrero, que es apoyado por Alianza País. Tiene todos los recursos del gobierno, todo el apoyo del gobierno, y simplemente no creo que Paco Moncayo, a pesar de que pudiera ser un buen alcalde, no creo que va a poder lograr la alcaldía. Creo que la oposición, Alianza País, tiene todos los recursos para poder elegir al que ellos quieren. Y más que todo, con la reciente victoria de Correa y su movimiento político, es simplemente una extensión hacia los alcaldes y en los cantones. Por eso que yo decía anteriormente, los arreglos están hechos. Lo único que deben hacer es consumirlos, llevarlos a cabo. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Estamos con Franklin Farés, un activista de la resistencia de Cuenca. Franklin, ¿cómo está? ¿Cómo vio las elecciones? ¿Qué conclusiones saca? ¿Qué tal, Emilio? Buenos días a todos. Emilio, esto de las elecciones se ve un lado oscuro, y bastante oscuro, porque uno debe ver la perspectiva de que si se calcula la cantidad de empadronados y de los cuales vota un porcentaje, y este porcentaje es ausentismo, esto quiere decir que todo esto estuvo manipulado desde un inicio. Hace falta verle solamente de esta manera. Si usted tiene 10 personas y esto le saca el 50%, usted obtiene un 5 como la mitad. Y usted estaría ganando con un 50% diciendo que son 5 personas las que votaron por usted. Pero ahora, si de estas 10 solamente votan 4, digamos 8, y de las cuales de estas 4 votaron por usted, el 50% serían solamente 4. Entonces, no es que está ganando el señor con el 50 y tanto por ciento, como él asume, de la población, cuando en verdad lo que se está obteniendo es un porcentaje prácticamente fuera de foco, porque no asistieron todos los votantes. Entonces esto se vuelve un absurdo fraude, un absurdo en el que obviamente llegan a votar unos pocos, votan por el señor, y este señor dice que la mitad del país está con él, y eso no es cierto. Ni siquiera llegaría a la cuarta parte si se toma en cuenta el ausentismo que hubo, los votos negros y los votos blancos, y sin contar que hicieron esos cambios legales para la CNE previos a las elecciones. Entonces, esto no hubo ventaja para nadie, sin contar que a los candidatos de la oposición en esta última cadena les tildó de que los que ganaron fueron en el barrio de pelucones. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué país vivimos? Si se alega de esta manera, es un abuso de poder, y es un abuso en la ley hacia nosotros los votantes, hacia el pueblo que pensamos de una forma diferente, que nos tilde de esta manera. Yo no soy pelucón,
Mi sueldo no ni siquiera llega a los $1,000 para vivir en Francia, ni es un pelucón asalariado por parte de grupos minoritarios de oligarcas, y no es así la verdad. Soy parte del pueblo que trabaja y ve lo que está pasando y ve que a largo plazo esto va a destruir el país. Pero independientemente de esos manipulación de los números, Franklin, hay mucha gente que se siente derrotada por parte de la resistencia. ¿Qué les dirías tú a ellos? Bueno, esto es parte de una lucha. Anteriormente, si verificamos la historia, lo mismo pasó con los tiranos de Europa, tomando en cuenta como Mussolini, Franco y el mismo Hitler. Está perdiendo al inicio, pero de una forma u otra la luz sale en cualquier momento. No hay que sentirse derrotado, porque esta es una lucha que recién empieza. No hay que abandonar la resistencia, hay que mantener, tiene que ver, señores, que no todo el mundo está con él, que no todo el pueblo piensa como él cree, y que no todos le vamos a rendir pleitesía de homenaje a este tipo que por su forma de pensar se siente un dictador, un tirano, un dueño del país. No es lo aceptable. Mientras una persona piensa como él o le da la razón, somos intelectuales, somos genios, somos respetables, pero si uno piensa diferente, ¿de qué los tira? Idiotas como tú, gordos, horrorosa, bestias salvajes, ineptos. Esto es una lista de insultos que nunca acabaría, porque todos los sábados el señor insulta. No hay un solo sábado en el que diga, no, miren, la oposición hizo algo bueno. No, siempre es malo, todo es malo. Entonces no hay que rendirse, hay que mantener la lucha, hay que estar al pie del cañón. Esto puede ser caída, pero la batalla no se termina. Hay que seguir adelante, que vean que no todos somos como él. La voz de la resistencia Emilio Palacio en Internet. Él mismo lo dijo, yo no escuché a un pelucón, yo no escuché a un banquero, escuché a un hombre del pueblo, escuché a un hombre que dice lo que piensa. Puede estar el radioescucha en desacuerdo con él, puede estar totalmente de acuerdo con él, pero lo que no puede negar ninguno de nosotros, lo que no le puede negar Rafael Correa, a la persona que acabamos de escuchar, al radioescucha que acabamos de entrevistar, al miembro de la resistencia que nos acaba de decir sus palabras, lo que no le podemos decir es que no fue sincero. Se nota que es un hombre sincero, que dijo las cosas que le salían del corazón, siente que el país está mal y tiene ganas de decirlo, tiene ganas de reclamar, tiene ganas de protestar, y siente que le quitan ese derecho, siente que no lo dejan, que lo quieren restringir, y se revela y nos dice lo más importante de todo, que se va a seguir rebelando, porque las dictaduras no acaban con las rebeliones de los pueblos, todo lo contrario, las incentivan, a veces las apagan momentáneamente, las disimulan, las meten debajo de la alfombra. La gente se asusta, la gente tiene miedo, la gente se decepciona, se desmoraliza, pero pasa el tiempo y la gente se vuelve a acordar de que somos seres humanos y de que los seres humanos tenemos libertad, tenemos dignidad, tenemos principios, y volvemos a pelear por ello. Seguramente que lo que acaba de decir nuestro hombre de la resistencia se cumplirá. Esto se volverá a levantar y la lucha y la resistencia continuará, como nuestro programa, que termina hoy su primera temporada, pero que comenzará, alguien me decía hoy día temprano en la mañana, recargado, como dicen ahora los jóvenes, pues volveremos recargados. Esto fue La Voz de la Resistencia Ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Desde Miami. Escúchanos todos los martes y jueves a las 2 de la tarde, hora de Miami, por radionex.com. Usted está en sintonía de radionex.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hey, sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionex.com. Contáctenos al 78